¿Qué tal? Buenos días para todos. Bien, la clase de hoy vamos a comenzar con la parte de campos magnéticos estáticos, ¿sí? Vamos a recordar el tema de la fuerza que recibe una carga, ¿sí? Les pido que repasen el tema de fuerza de Lorentz previo a continuar esto, pero bueno, ya en los cursos de física ustedes han visto cómo se comporta una carga que viaja a una velocidad constante en un campo magnético constante, ¿sí? Es decir, recibe una fuerza, y esa fuerza es normal al plano, el plano que contiene tanto el vector velocidad como el vector campo magnético. Pero bueno, vamos a meternos ahora de lleno en los campos magnéticos, ¿sí? El campo B, y vamos a mantener la misma metodología. Vamos a partir de dos postulados y a partir de ahí vamos a desarrollar toda la teoría, ¿sí? Después vamos a analizar un poco las fuentes de los campos magnéticos, que bueno, ya sabemos que un campo magnético siempre se genera por una carga en movimiento o una corriente eléctrica, ¿sí? Son las causas o el origen de los campos magnéticos. Bien, los dos postulados, ¿sí? El campo magnético, o también llamado densidad de flujo, son uno de divergencia, ¿sí? En el cual me indica que la divergencia de B es igual a 0, y el otro es uno de rotor, que me dice que el rotacional de B es la permeabilidad magnética, ¿sí? Por la densidad de corriente. Bueno, la permeabilidad ya también vieron en los cursos previos de física su valor, ¿sí? 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metros. Y básicamente lo que me está diciendo es que, bueno, acá las líneas de campo se cierran sobre sí mismos, es decir, ahora vamos a obtener la forma integral. Y bueno, y acá está hablando un poquito de cómo se dan las fuentes, ¿no es cierto?, de ese campo magnético, que son las corrientes, y la relación que existe entre la circulación, ¿sí?, y la corriente total. Fíjense que integrando, ¿sí?, tanto en el postulado de divergencia aplico una integral triple en ambos miembros, y después aplico el teorema de la divergencia, y me queda que el flujo del campo magnético en cualquier superficie cerrada es cero. Es decir, el flujo de las líneas que entran y las que salen se anulan y me queda un flujo de cero. ¿Está? Eso tiene que ver con que se cierran sobre sí mismos. Y acá en el segundo caso yo a esto le aplico una integral de superficie en ambos miembros. Acá aplico el teorema de Stokes, en el cual el flujo de este rotor se me transforma en la circulación. Esto me quedaría la corriente, ¿sí? Integrar la densidad de corriente en una superficie me da la corriente. Y lo que me está diciendo es que la circulación del campo magnético, ¿sí?, en cualquier trayectoria C, es igual a, bueno, la permeabilidad magnética por la corriente total encerrada que tenemos. Bien, bueno, son tanto el postulado de divergencia tiene su forma diferencial y su forma integral, y este es el de rotor, tiene su forma diferencial y su forma integral. ¿Está? Esto es la base de todo lo que vamos a utilizar para resolver ejercicios. Ahora bien, como nosotros tenemos un campo magnético que tiene naturaleza, vamos a decir, solenoidal. ¿Por qué solenoidal? Bueno, simplemente porque su divergencia es cero. Se puede expresar como el rotor de otro vector. Recuerdan que el campo eléctrico era irrotacional porque su rotor era cero, y al ser irrotacional yo lo podía expresar como el gradiente de un campo previo, ¿sí?, que era el potencial. Bueno, acá sucede lo mismo. El campo magnético es solenoidal, ¿sí?, y se puede expresar como el rotor de otro campo que vamos a definir acá, ¿sí? ¿Cuál es ese campo que vamos a definir? Es el potencial magnético vector. ¿Qué es el potencial magnético vector? Es un campo
¿sí? Que lo vamos a considerar, bueno, preexistente, de modo tal que si yo ese campo potencial magnético vector designado con la letra A le aplico el rotor, me da como resultado el campo magnético. ¿Está? Bien, eso lo puedo hacer, reitero, dado que B es solenoidal. Bueno, evidentemente, como vamos a empezar a desarrollar esto, como el segundo postulado me dice que el rotor de B es igual a la permeabilidad por J, acá, si yo aplico la definición de potencial magnético vector, me queda que el rotor del potencial magnético vector es mu por J. ¿Está? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir a la definición de Laplaciano para un campo vectorial. Esta es la definición de Laplaciano para un campo vectorial. ¿Está? ¿Por qué voy a recurrir a esta definición? Porque la voy a usar y la voy a reemplazar acá. Se define como el Laplaciano de un campo vectorial al gradiente de la divergencia, es decir, a un campo vectorial primero le aplico la divergencia y luego el gradiente. Al aplicarle una divergencia se transforma en un campo escalar y después le aplico un gradiente y se transforma en un campo vectorial. Menos el rotor del rotor. ¿Está? Esta definición difiere de la que vimos de Laplaciano, nosotros de campo escalar, ¿sí? Y está destinada a campos vectoriales. Fíjense que el Laplaciano me da un campo vectorial, no me da un campo escalar, a diferencia de lo que habíamos hecho antes. Pero se cumple, y eso lo pueden verificar, que si estamos en coordenadas cartesianas, el Laplaciano de un campo vectorial, ¿sí?, me va a dar otro campo vectorial cuyas componentes van a ser los laplacianos de cada una de ellas. Es decir, si yo tengo un campo vectorial, ¿sí?, el laplaciano de ese campo vectorial me va a dar un laplaciano en X, donde ese laplaciano sería el laplaciano del campo escalar, que sería la función de X, el laplaciano de Y y el laplaciano de Z, cada uno con sus versores. ¿Está? Bueno, de acá lo que voy a hacer es despejar el rotor del rotor para usarlo acá. Fíjense que si despejo me queda esto. El rotor del rotor es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano. ¿Sí? Y acá para resolver esta ecuación vamos a particularizar en el caso de que la divergencia es cero. Es decir, voy a anular este término. Me va a quedar esta ecuación, ¿sí?, que el laplaciano del campo vectorial A, que es el potencial magnético vector, es menos mu 0 por el vector J, que lo separo en sus respectivas componentes. Como dijimos recién, si estoy en cartesianas tengo el laplaciano en X, el laplaciano en Y y el laplaciano en Z, y acá las componentes en X, en Y y en Z. Bien, vamos a continuar. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es recordar qué pasaba con el potencial, ¿sí? Fíjense que cuando yo estaba en el campo eléctrico, el laplaciano del potencial era ρ sub B sobre la permitividad. Y la solución del potencial, ya lo habíamos visto, es esta. Lo que vamos a hacer es fundamentarnos en estas relaciones y vamos a plantear lo mismo. Fíjense que tengo el laplaciano, la permitividad y una constante. ¿Está? ¿Y cuál es la solución? 1 sobre 4pi, la constante como está. Y bueno, y después la integral de volumétrica, ¿sí?, de esta variable sobre R. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Yo tengo el laplaciano, una constante y esta variable. La solución va a tener la misma estructura, 1 sobre 4pi. La constante, fíjense, bueno, acá la constante está en el denominador, sigue en el denominador, acá está en el numerador, va a seguir en el numerador. La variable por diferencial B dividido R. Y lo mismo para las otras, ¿sí? Fíjense que a partir de esta ecuación de Laplaciano que yo planteé, pude obtener la solución de las componentes del potencial magnético vector. Unificándolo en una sola ecuación vectorial me queda que el potencial magnético vector se obtiene mediante esta expresión, ¿sí?, mu 0 sobre 4pi por la integral volumétrica de el vector densidad de corriente,
en el diferencial de volumen prima sobre R. Y ahora ya tenemos una fórmula que me va a poder permitir determinar el potencial magnético vector. Posteriormente, cuando yo desee obtener el campo magnético, voy a recurrir a esta fórmula y luego, aplicándole el rotor, ¿sí?, voy a obtener el campo magnético. ¿Sí? Es una alternativa más a lo que se vio en los postulados. Bien, seguimos en la próxima clase.